Buenos días, queridos Hola, compañeros de conversaciones súper ¿qué emocionantes. tal? ¿Cómo estás? ¿Echaste el té hoy? Sí, lo he hecho yo. Pues Venga. mira, hoy vengo resfriada, Oh, yeah. así que bueno, espero que se me escuche bien y que no haya mucha tos y mocos en el capítulo. Por el capítulo 9, Por el capítulo 9. ¿cómo se llama el capítulo 9, Miguel Ángel? Los extremos se tocan. Es un clásico, ¿no? Lo de, ay, que a ver, los extremos se Lo has dicho tocan. con mucha emoción, los extremos se tocan. Los extremos se tocan. Sí, sí. Bueno, Bien, bienvenida al episodio 9 de El Otro No Existe. bienvenidos. Ya tenemos cierto recorrido con este podcast. Ya empiezo a recomendar que veas los episodios anteriores si no los has visto, porque quizás te falta un poco de contexto, aunque intentamos en cada episodio hablar de algo que puedas entender fácilmente si no has visto los episodios anteriores. Pero bueno, igual hacemos alguna referencia a episodios anteriores, algunas cosas anteriores que siempre está bien tener en mente, ¿no? Igualmente, vamos a darle caña a este tema. Los extremos se tocan. Los extremos se tocan, sí, porque hoy queremos hablar de todos esos contrastes o opuestos de la vida que en realidad se necesitan el uno al otro, están más cerca de lo que parece a pesar de ser opuestos, como su nombre indica. Y bueno, vamos a profundizar en este tema desde varias perspectivas, como siempre, y sobre todo vamos a empezar con una historia personal que en este caso la va a contar Miguel Ángel, que es el experto en extremos Experto en extremos. de este tándem. Él es el experto en extremos como un escorpio. Sí, como buen escorpio que soy. Sí. Bien, tendemos a polarizar y a irnos de un extremo a otro con facilidad. Eso ocurre, por ejemplo, con el tema de la alimentación. A mucha gente le ocurre que a lo mejor está comiendo fatal, que come por encima de sus posibilidades, come ultraprocesados, tienen un porcentaje de grasa corporal elevado y de repente pues la solución para encontrar esta pérdida de peso es irse al otro extremo, que es la dieta de la piña, la dieta detox de comer 5 días manzana Sí. y agua, ¿no? El ayuno El total ayuno de dejar de... total y no es positivo. ¿Por qué pasa esto? Bien, no es positivo porque el universo no funciona así, ¿vale? Entonces, empezamos bien. Empezamos diciendo que el universo no funciona así. Error. No puedes hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque está incumpliendo las leyes del universo. Entonces, las leyes del universo nos dicen que debe de haber un equilibrio. Aunque hay quien dice que el equilibrio es imposible, nosotros... Eso lo dice Iván Ferreiro, Sí, ¿no? hay quien dice, hay quien dice. Nosotros sostenemos que buscar el equilibrio es una necesidad. Y en mi caso, y ahora cuando entra mi historia, yo lo he visto con mis propios ojos cuando he tendido a polarizar de un lado a otro. En episodios anteriores comentaba cómo pasé 10 años siendo vegano y volví a comer de todo, volví a comer carne, todo Esa eso. historia te vale para todos los podcasts, Para ¿te has todos dado los podcasts cuenta? me sirve. Es como, fíjate hasta Cuando qué yo era punto vegano. hay que honrarla en tu vida, Sí, porque muchísimo. todos los grandes aprendizajes que exploramos, puedes poner como ejemplo esa historia, o sea, te fue muy Sí, útil. realmente me fue muy útil, fue un Sí. aprendizaje de la hostia. Bien, ¿qué pasó? Yo estuve 10 años siendo vegano, vegetariano, estuve sin tomar nada de droga, ni alcohol, ni nada de nada de nada. Tuve esta transformación personal de la que hablamos en el episodio anterior, me parece que fue. Y en esta transformación personal me di cuenta de que me estaba volviendo tonto. No que el veganismo me estuviera volviendo tonto, ni que no tomar droga me estuviera volviendo tonto, sino que estaba desarrollando un ego muy marcado y muy grande en torno a estas ideas, estas creencias, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, ¿qué ocurrió? Me fui de un extremo en el que juzgaba muchísimo a la gente que no era vegana y que tomaba droga, al otro extremo en el que me fui a comer carne, a comer de todo y a emborracharme y a de todo, ¿vale? Otra vez. Y fue como, en algún momento pensé, tío, te está yendo otra vez al otro extremo, no sabes ir por la línea del medio. Entonces, esto es un buen ejemplo cuando llevamos reprimiendo alguna necesidad o reprimiendo algo, a mí nunca me apeteció comer carne en esos 10 años, la verdad, pero esto fue como una compensación, ¿vale? Entonces la compensación ocurre cuando te has tirado mucho tiempo en uno de los extremos,
véase como extremo una posición muy extrema, muy radical, muy intransigente, muy, ¿no? Y de repente adopta todo lo que estaba juzgando de esa posición. Esto ocurre mucho en el entorno en el que yo vivía, que era el entorno del punk y de la música y tal. Ocurría que generalmente la gente se droga y se droga mucho. Y luego estaban los que no se drogan, que son los straight edge, que rechazan totalmente todo eso. Y es curioso ver cómo mucha gente rechaza las drogas durante un tiempo y se hacen straight edge y se ponen X en las manos y toda la pesca. Y ves como algunos lo dejan y se lanzan al alcohol, a las drogas o a todo esto como si no hubiera un mañana, ¿no? Dicho esto, contada esta historia, lo que ocurre aquí es lo que estaba comentando al principio. Estamos violando las leyes del universo. Esto no funciona así. La radicalidad en cuanto a exigir o tener un pensamiento en el cual yo rechazo frontalmente otro pensamiento y no lo tengo en cuenta, lo que hace es que inconscientemente estés rechazando una parte de ti porque probablemente ahí se encuentre tu sombra. ¿De acuerdo? Entonces, yo decía, bueno, ¿cuál es mi sombra? Yo me he tirado todo este tiempo odiando las drogas, odiando el consumo de carne. ¿Cuál es mi sombra? Pues mi sombra es que realmente yo me considero una persona que podía ser adictiva o que tendría esa tendencia a ser adictiva o a necesitar o a anhelar ciertas cosas y eso me daba miedo esa tendencia y esa actitud. Por lo tanto, la rechazaba, la juzgaba y no la y como que no la quería en mi vida, ¿vale? Esa es la polaridad. La polaridad es cuando no integramos la sombra, cuando no integramos el opuesto con el que nos compenetramos y con el que nos complementamos, entonces polarizamos y eso se puede convertir en algo pues patológico. En mi caso, cuando yo vi que para mí el tema del consumo de drogas y consumo de animales, pues la verdad es que no iba conmigo, ahora vivo en una línea intermedia. Si bien es verdad que no puedo ser vegano por ciertas cuestiones digestivas e intestinales que tengo, sí que como de todo, por así decirlo, y luego las drogas no las tomo sinceramente porque no me gustan, no por otra cosa, porque no me Yo traen creo que cuenta, a lo ¿no? mejor hay algunas personas que cuando hablas de drogas no saben, o sea, se van Bien, a imaginar como las drogas más fuertes, vale, pero tú ahí estás incorporando el tabaco, sí, estás incorporando el alcohol, sí, estás incorporando todo, simplemente, sí, ujú, cualquier sustancia cualquier como que, sustancia. sí, de este tipo, Exacto. pero claro, Y ya, pues terminando con esto, pues simplemente que yo a lo largo de mi vida he repetido mucho este patrón de tener esa idea muy férrea, muy cerrada sobre algún tema y luego irme al otro puesto. Y de hecho mm, es como autocrítica, como un error. Defiendo esa idea a capa y espada y luego me voy a la otra y digo, no, ¿cómo creen esa idea? Y me decía, bueno, pues eso es lo que me dijiste tú el otro día, ¿no? Que es un mm, poco lo que suele hacer ahora mismo, por ejemplo, lo del tema de la ciencia, ¿no? La ciencia hace unos años decía que no te podías comer más de 2 huevos a la semana y ahora si no te comes 8 huevos al día es que te va a faltar proteína y de eso hablamos, ¿vale? De que al final todo lo que sea irse de un cero a sí, bueno, un tres pero mil millones no es, yo creo que no es es positivo, diferente ¿vale? porque la ciencia solo puede aseverarlo como lo que va demostrando. Y tú en este caso es como más a nivel de creencias, ¿no? Uh -huh. La ciencia hace como todo un trabajo para comprobar una hipótesis y en el caso de las personas es como un sistema de creencias que nos hace pensar que esto que defendemos es la verdad absoluta y sobre todo yo creo que una de las cosas que tiene esto de los extremos es el miedo al contrario, ¿no? Uh Ahí -huh. ya no habla de que hay un cierto desequilibrio porque cuando tú eliges en tu vida pero eliges desde un lugar como más amable o más compasivo, si se te muestra al contrario, no tienes por qué juzgarlo o rechazarlo frontalmente, como tú decías, sino que puedes decir, ok, pero eso no va conmigo. No me identifica, no me representa, no lo elijo en este momento, no vale para mí. ¿A ti te hace feliz? ¿A ti te gusta? ¿Es tu elección? Ok, tú tu camino, yo el mío, pero no te tengo que aleccionar o te tengo que explicar porque eso es terrible. Hablando, yo quiero que se entiendan sobre todo como conversaciones como muy
situaciones, mejor dicho, como muy de a pie, ¿vale? Muy de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, yo veo a menudo en consulta y bueno, y en mis relaciones personales que las personas que se identificaron en el rol de víctima de pequeñas, pues de bullying o de, o de maltrato psicológico en casa o que tienen cualquier trauma en el apego, de mayor conectan muy fácilmente con la culpa, es decir, conectan muy fácilmente también con la culpa quizás sea como a veces un elemento o una emoción en común entre el verdugo y la víctima. Porque pueden verse, por ejemplo, diciendo, jo, a mí mi padre, esto yo lo he visto muchas veces, conmigo mi padre perdía los papeles, tenía de repente reacciones súper agresivas y violentas contra mí o contra mi hermano, contra mi madre. Yo quería criar de manera diferente y de repente me veo perdiendo los papeles con mi hijo, me veo gritándole a mi hijo, me veo reproduciendo actitudes agresivas que yo he rechazado durante tanto tiempo, en las que de repente me asemejo a mi padre en aquello que más detesto y más rechazo de él, convirtiéndome en verdugo de lo que algún día fui víctima y a la vez me siento víctima de mí misma por ser verdugo de otra persona. Entonces, Mm. ¿qué pasa? Aquí hay una dinámica víctima y verdugo que pueden parecer posiciones que están en los extremos y que se están tocando y que se convierte en un ciclo en el que, según la etapa de nuestra vida en la que estemos, aquello que no trabajamos o aquello que no integramos en nuestra vida o aquello que no hemos logrado equilibrar o sanar, acaba reapareciendo en su otro extremo. Pasa también muchas veces en los estilos de apego, ¿no? Cuando me he sentido muy abandonada, muy rechazada, muy aislada y tiendo a un apego dependiente o a un apego ansioso. No tiene por qué ser así siempre, pero digamos que hay muchos extremos que se tocan precisamente porque no se han sanado. Sanarse no significa que, no, que lo que sucediera, que te hizo, por ejemplo, identificarte con la víctima, dejara de suceder y te parezca bien. Significa quizás darle una nueva interpretación o una nueva percepción a la situación, acompañarte a ti misma en esas estructuras internas que se quedaron dañadas, en esos pequeños yoes que se fraccionaron de algún modo para volver a integrarlos. De manera que tú dejes de identificarte con la víctima, porque si tú te identificas con la víctima es como eh, una posición en la vida que te va a acompañar siempre en diferentes áreas y que se puede como transformar al otro extremo. Sin meterme muchísimo más a ahondar en esto, lo que quiero decir es que normalmente los extremos se tocan en tanto que son aspectos como desintegrados o polaridades que habitamos para protegernos de algo, de otra sombra que nos confronta, que nos hace sentir en peligro, que nos da miedo por lo que representa para nosotras y por eso necesitamos habitar un extremo. Cuando nos sentimos inseguros en el extremo en el que estamos porque vemos que no está funcionando, que nos hace daño, normalmente vamos corriendo a buscar el otro extremo simplemente por las matemáticas de si esto me está haciendo daño, pues lo contrario me hará el bien. Y tampoco, entonces de repente nos encontramos en el centro. Y aquí quiero decir una cosa más, y es que yo veo a menudo que es necesario tocar los extremos para volver al centro, porque yo pongo este ejemplo. Si tú tienes una bañera con agua hirviendo, porque durante muchísimo rato, durante mucho tiempo has estado echando agua hirviendo y tú quieres que la bañera tenga el agua templada, probablemente te veas echando agua muy fría durante un tiempo. Ahora vas a tener que saber cortarla a tiempo y quedarte en el templado y vas a tener que entender que el agua fría no es eh, como la nueva respuesta funcional o la solución, sino algo que exploras para volver luego al centro, que es verdaderamente lo que necesitas habitar. Entonces creo que muchas veces tampoco es malo habitar esos extremos, pero tenemos que entender que no son las posiciones de equilibrio, ni las posiciones integradas, ni a lo que aspiramos, aunque forme parte del camino hacia el centro. Si hay equilibrio en nuestra vida es porque primero ha habido un desequilibrio que hemos experimentado, que nos ha incomodado y que hemos decidido que queremos trascender o que hemos ido a buscar las herramientas para trascenderlo y eso nos ha llevado entonces al centro. Si realmente estar en esos extremos, una posición de aprendizaje.
No es una posición de equilibrio, de salud y de tranquilidad, pero sí puede ser una posición Una de zona de aprendizaje, aprendizaje, sí. exactamente. Me gustaría mucho que nos contaras esto desde la visión del yin y el yang, si te parece bien. Bien, yo, bueno, yo enseño medicina china, soy profesor de medicina china y considero que en este tema a lo mejor sería interesante conocer los conceptos del yin y el yang. El yin y el yang son simplemente una concepción filosófica, por así decirlo, para atribuir ciertas características a algunas cosas, que son como una especie de etiquetas. En ningún momento es algo inmóvil o estático. Por ejemplo, mujer y hombre, luz, oscuridad, todo tiene su contrario en este universo. ¿Vale? Todo tiene algo que le hace luz o que le hace sombra, con lo que se complementa y que hace que se mueva. ¿De acuerdo? Eso sería el yin y el yang. Es un poco difícil de explicar porque, como digo, es un concepto abstracto, ¿vale? No tiene por qué ser algo entendible por la mente Pero es occidental, como el por así día, decirlo. la noche, el frío, el Exactamente. calor. Entonces se le pueden atribuir esas características, como digo, el día, por ejemplo, sería yang, la noche sería yin, la luna sería yin, el sol sería yang, y en el cuerpo humano, la actividad sería yang, la inactividad sería yin, y hay muchísimas equivalencias. Nosotros cuando vemos la medicina china hacemos estas equivalencias también con los órganos internos y con las diferentes sustancias que hay dentro del cuerpo. No voy a entrar ahí, pero sí es verdad que el yin y el yang tiene 4 principios, que son oposición, interdependencia, consumo mutuo y transformación. No voy a entrar a detalle cada una de ellas, pero básicamente lo que viene a decirnos es que el yin y el yang necesitan de esa oposición que siempre están convirtiéndose el uno en el otro. No sé si habéis visto el símbolo del yin y el yang, dentro del negro hay blanco y dentro del blanco hay negro. Esa transformación y ese consumo mutuo son interdependientes, es decir, dependen del uno del otro. Entonces, no podemos negar la sombra, no podemos negar nuestras partes oscuras, no podemos negar esa polaridad porque existe. Si estamos polarizando, si nos vamos de un extremo a otro, es porque existe dentro de nosotros. El habitar, como decía Verónica, esos extremos y generar ese aprendizaje es lo que hace conocer cuáles son nuestras polaridades para poder ir por el camino de en medio, ¿vale? Y en el yin yang nos explicaría muy bien esto porque en lo que se basa el yin y el yang es la búsqueda del equilibrio. Es la búsqueda de integrar de integrar la luz y la oscuridad dentro de nosotros como partes esenciales del ser, ¿vale? Como tú antes comentabas, el tema de la percepción es esencial, el tema de abrir la percepción a cuáles son nuestros opuestos es lo que nos llevaría a conocer el equilibrio, porque al final el equilibrio también puede ser un concepto un tanto subjetivo. Yo concibo el equilibrio como la paz interior, ¿vale? Cuando estamos en equilibrio existe paz. Cuando estamos polarizando no existe paz. Ejemplo, cuando hablamos de dieta, volvemos al mismo tema de alimentación, ¿no? Cuando estoy comiendo mucho, estoy engordando, estoy con problemas de alimentación, adicto a la comida o cualquier cosa, no estoy en paz porque me siento culpable por comer así. Cuando estoy en una dieta muy restrictiva, con muy pocas calorías, comiendo poco, con déficits nutricionales, tampoco estoy en paz. ¿La paz cómo se consigue? Con comida real, con comida nutritiva y de vez en cuando, siempre y cuando, ya sabéis, no seáis sedentarios, mováis y todo eso, de vez en cuando pues puedes comer algo que te apetezca que quizás no sea tan sano. Ese sería el equilibrio, ¿de acuerdo? Sería el equilibrio que nos daría paz en un contexto de salud, ¿vale? En un contexto hablando de alimentación, por ejemplo, ¿vale? ¿Puedo hacer un inciso? Sí. Miguel Ángel, además de ser técnico en medicina china, naturópata, etcétera, es dietista, ¿vale? Porque no quiero que se entienda que acabamos hablando de comida siempre. Hablamos de comida porque nos encanta. Aparte porque nos encanta cocinarla y comerla, o sea, es dietista, entrenador personal, entonces por eso
Por ejemplo, en el capítulo anterior hablamos mucho de estos términos y de hábitos, ¿vale? Porque están en nuestro área, por así decirlo, de trabajo, y dentro de su proyecto de salud holística, pues todo eso tiene espacio, ¿vale? Sí, pero igualmente yo creo que se entiende mucho mejor con este ejemplo, porque Sí. yo creo que todos hemos tenido conflictos con la comida. Sí. Yo creo que casi todos, incluso, vamos, incluido yo, he tenido conflictos con la comida, y al final la comida no es más que una extensión de lo que hacemos nosotros con nuestra vida, es energía, somos energía, entonces la energía ni se crea ni se destruye. Nuestro comportamiento con la comida, con el deporte, con cualquier cosa, con el resto de personas también está determinado por eso. Estoy pensando también como en los vínculos, ¿no? Yo recuerdo una paciente y compañera de profesión, psicóloga, que la adoro y que se va a reconocer ahora en este ejemplo que voy a poner, que me decía como que me tenía un poco idolatrada en un pedestal, y yo le decía, pues bájame porque si no me voy a caer. Y cuando le decía bájame porque si no me voy a caer, es porque cuando solamente vemos lo bueno de una persona y nos fascina y no le vemos defectos y la vemos increíble, muchas veces cuando se nos rompe el cristal y empezamos a ver defectos, solo le vemos los defectos. ¿Y qué es esa persona? ¿Solo su luz o solo su sombra? Las dos cosas y ninguna, porque esa luz y esa sombra está en todos nosotros, y cuando solamente vemos la luz de una persona y nos encandila o nos encanta por esa luz, normalmente cuando vemos la sombra nos llevamos un chasco, cuando las relaciones más conscientes y más bonitas son aquellas en las que hay espacio para la luz y la sombra de cada uno. Entonces, también esto que estoy comentando me recuerda a otro caso de otra paciente que lo comentaba con ella hace una semana o así, que ella empezó a venir hace muchos años a consulta después de un tiempo en su vida que se encontraba muy desregulada y muy mal emocionalmente. A raíz de las sesiones, de su compromiso consigo misma, consiguió verse en un estado como de mucho bienestar. Y entonces, cuando se encontró bien, su nuevo miedo empezó a ser volver a estar mal, porque ahora que estoy bien, no quiero volver a estar mal. Entonces yo le dije en ese momento, que justo esto es lo que recordábamos el otro día, bueno, va a estar mal muchísimas veces más. No se trata de no estar mal, se trata de precisamente poder integrar estar mal en tu vida sin que sea o blanco o negro, entendiendo que en un día en el que tú te encuentres mal, tienes recursos para acompañarte, puedes identificar lo que te pasa, tienes herramientas, aún así puedes seguir teniendo como una rutina de sostén y de bienestar. Es como, no es un blanco o negro, o estoy mal o estoy bien, es como puedo estar bien en cierto modo y puedo estar mal en cierto modo, y que eso conviva sin que me dé miedo, porque entiendo que forma parte de la experiencia humana. Y aquí también quiero hablar un poco como estos opuestos que trae la teoría del yin y el yang, como de la contracción y de la expansión, ¿no? Hay veces que nos sentimos como muy hacia adentro, muy introspectivos, muy sanando cosas, y hay veces que nos sentimos muy hacia afuera, muy creativos, muy con ganas de socializar, en crecimiento, y verdaderamente toda expansión tiene un poquito de contracción, y toda contracción va de la mano de la expansión. Hay una frase que no sé si ya la he mencionado en este podcast o no, pero que me gusta mucho, que dicen que la expansión y la contracción son como la respiración de Dios. Claro, la expansión sería yang y la contracción sería yin, y lo que genera la expansión y la contracción como movimiento sería el chi, que sería la energía vital. La energía vital no es más que la energía, universo, Dios, como lo quieras llamar. Entonces, cuando yo siempre le decía a mis alumnos que cuando pensasen en el yin yang, este símbolo que hemos visto tantas veces, que no pensasen como en un elemento estático, sino en algo en movimiento. Claro. Y ese movimiento de esa expansión, esa contracción, es la que genera el movimiento. Por eso, cuando no existe expansión y contracción, existen los bloqueos. Los bloqueos son, yo no soy capaz de generar esa energía porque o bien no la reconozco o no sé cómo exteriorizarla. Es cuando, por ejemplo, ocurre en los conflictos emocionales, ¿no? El bloqueo de chi o el bloqueo de la energía vendría cuando yo quiero decir algo y no lo suelto o no sé cómo soltarlo, ¿no? Y esos son los bloqueos que luego generan enfermedades y generan patologías. Sí, de hecho esto del yin y el yang y el camino del medio es que está en todo. Se me estaba ocurriendo ahora en los estilos de comunicación, la agresividad, la inhibición, y luego el camino del medio, que es la asertividad, que la asertividad, para quien no sepa lo que es como respeto tus derechos y respeto los míos,
ninguno por encima del otro, y nos comunicamos desde ese respeto mutuo donde yo tengo mi espacio, pero también respeto el tuyo. En la agresividad, la persona agresiva estaría respetando sus derechos, pero no el del otro, y en la inhibición, la persona inhibida estaría respetando los derechos del otro, pero no los suyos propios, ¿no? Entonces, como ese equilibrio está en todo, ¿vale? En la vida. Lo que creo que es interesante es que cuando nos veamos en desequilibrio, muchas veces polariza ese desequilibrio enfadarse por habitarlo, en lugar de tomarlo, como decíamos, como un camino de aprendizaje. Si yo soy una persona que tiende, por ejemplo, a la inhibición o la agresividad y quiero trabajarlo en mí, que yo lo identifique y que eso me moleste, no significa que me apriete un botón y mañana desaparezca por mis circunstancias de vida, mi historia vital, mis aprendizajes previos que me han hecho que para mí el estilo comunicacional, por ejemplo, de la agresividad sea necesario o sea funcional. Sin embargo, si yo digo, vale, no me sirve, no me identifico, pues lo que voy a hacer es callarme. No, ya no voy a hablar. Probablemente esa inhibición acabe haciendo o que me vuelva pasivo-agresiva, que es como una forma enmascarada de ser agresiva, o que esa rabia la redirija hacia otros lugares, la desplace, mejor dicho, hacia otros lugares, o que sea menos agresiva en mi día a día, pero el día que tenga una explosión, sea la explosión. Es decir, si parecía medio pacífico, tal, como de repente se ha puesto a reventar puertas, sillas, a gritar. Pero eso es lo que ocurre con los extremos y con la con la polarización excesiva. Que cuando hay una polarización excesiva o hay un bloqueo, es decir, no tiras ni para un lado ni para otro porque estás bloqueado y no eres capaz de generar una respuesta, entonces viene la explosión. Sí. Y la explosión no suele ser buena, porque lo que hace es tirar hacia un lado a lo bestia o hacia otro lado a lo bestia. Es lo que ocurre con las personas pasivo-agresivas. Pasivo yin, agresivo yang, es una persona que está polarizando en dos extremos, no va por el camino del medio. Entonces, inevitablemente va a haber un momento en el que esa persona tenga que sacar por algún lado esa información y esa... ¡Ay, qué cómodo, Guille! Ya, de verdad. Quiero hacerte una puntualización, ¿vale? Porque es que aquí sabe mi marido que yo soy muy tiquismiquis con las palabras que se eligen. Sí. Y no hay personas pasivo-agresivas, hay personas con conducta. Sí, ¿no? Con conducta. Vale. Lo digo porque a veces podemos tener un comportamiento pasivo-agresivo y podemos trascenderlo, porque no somos eso, ¿no? Podemos... pero si estamos siendo pasivo-agresivas es porque hay un resentimiento o una rabia que tenemos, pero no tenemos los mecanismos para ponerlo encima de la mesa y afrontarlo. Entonces necesito como enmascararlo y soltar. Es como fuguillas de algo que no le doy verdaderamente un canal para salir. Sí. Entonces... Como la isla de perdidos, ¿no? Que tenías que ir pulsando el botón de vez en cuando, porque si no, uy, ¿qué va a pasar aquí? Va a estar ya en la isla, como nos vayamos pulsando la tecla cada, ¿no? ¿Te acuerdas de aquello? Me acuerdo. Qué bueno. Vale. Sí, sería por eso ir soltando un poco el lastre, porque al final esos bloqueos emocionales pueden provocar, pues, explosiones, ¿no? Y a propósito de un curso de milagros, queremos sacar un poco este tema, y hablando otra vez, retomando el tema de relaciones, que antes me ha faltado un poco comentar esto, cuando un curso de milagros, el texto de referencia que tenemos para hablar de ciertas cuestiones de espiritualidad, como sabéis, hay un concepto que me gusta mucho que son relaciones especiales. Las relaciones especiales son las que tenemos con otras personas cuando hacemos a otras personas especiales en nuestra vida, ya sea pareja, ya sea hijos. Son, vamos a entenderlo como relaciones normales, porque al final si estamos en una relación familiar y tenemos una relación especial, es algo relativamente normal, ¿no? Que esta persona sea especial, más especial que el vecino del tercero que ni siquiera lo conozco. Bien, en esto podríamos hacer un podcast más que de este tema. Solo quería comentar sobre el tema de relaciones. Las personas que se juntan con otras personas que son diametralmente opuestas o aparentemente opuestas a ellas para tener una relación equilibrada o una relación estable que luego no es estable. Os puedo contar mi ejemplo. Yo tuve una relación en la que íbamos y veníamos, la dejábamos y volvíamos 1.000.000 de veces, y justo en esa época de mi vida yo era como muy radical en mi idea y la otra persona era radicalmente opuesta a mi idea. Y era muy curioso porque decía, yo pensaba, digo, ¿cómo puedo estar con esta persona
y gustarme tanto si piensa de una manera totalmente diferente a la mía, ¿no? Y era precisamente por lo que te digo, porque al final cuando estamos polarizando para un lado, para equilibrarnos y para volvernos a ese lado necesitamos todo del opuesto, ¿vale? Esto pasa también, por ejemplo, en las ideologías políticas. No sé si sabes que Stalin, ¿sabes quién era Stalin? Un dictador, ¿vale? Se alió con Hitler y aparentemente eran dos ideologías opuestas. Hitler era fascismo, Hitler era, bueno, comunismo, por así entendido, ¿no? Y se tuvieron que aliar para hacer, bueno, Stalin y Hitler se aliaron. Y dices, wow, o sea, si se supone que son como dos cosas totalmente opuestas y contrarias, claro, pero en los extremos se tocaron. Porque los dos eran dictadores, unos sanguinarios y unos torturadores y tenían toda esa historia. Entonces, si estáis en una relación en la que la relación no va del todo bien, yo era consciente de ello, de que no iba del todo bien, y te das cuenta de que la otra persona es totalmente diferente a ti en tus pensamientos, en tus costumbres, tus hábitos, oye, háztelo mirar porque a lo mejor tú también estás yendo a polarizar al otro extremo. Esto es muy interesante. Yo cuando me di cuenta de eso, fue un gran descubrimiento de decir, a ver si el problema de que no pueda dejar de toda esta relación a esta persona es mío. Es decir, asumir la responsabilidad de que quizá mi manera de pensar no es la más equilibrada, no es la que me genere más paz interior, ¿entiendes? Y eso puede ser un buen punto de partida para poner fin a estas relaciones sin sentido. Esto para mí tiene como un asterisco. Tiene matices, porque estaba pensando que en nuestra relación yo he representado lo yin y tú lo yang, y que ambos hemos tendido al equilibrio individual gracias a la influencia del otro. Sí. Entonces, en este caso, ¿qué pasa con el tema yin y el yang? Que se puede utilizar de dos formas. Que nos polaricemos, imaginar que él se dedique con los niños al juego, a la energía, a la acción, y yo al cuidado, a la carga mental, al maternaje, y que yo no pueda acceder entonces porque no queda espacio, porque ese papel ya se cumple a ese juego, a ese tal, y que él no tenga espacio para la carga mental o el maternaje porque se produzca como esta escisión. O podemos influirnos el uno al otro para que cada uno aprenda de lo contrario. Entonces, las parejas en las que se logra crear un puente donde aprendemos el uno del otro, lo que al final se genera es pues ese propio yin y yang de la persona en equilibrio, el yin y el yang de la otra persona en equilibrio, esa energía femenina y masculina en cada uno en su sagrado equilibrio, para que entonces la pareja sí pueda crecer. Cuando una persona en un vínculo representa un extremo y el otro, probablemente haya dinámicas tóxicas. Pero cuando cada uno tiende a evolucionar desde el propio equilibrio de esas dos energías en sí mismo, entonces podemos crear como ese equilibrio a su vez dentro del vínculo, porque cada uno está en su sagrado femenino y en su sagrado masculino. Esto yo creo que Miguel Ángel es para un episodio de relaciones especiales. Sí, por eso he dicho antes que el tema de relaciones especiales podíamos ahondar en otro episodio. Sí. Pero como a punto inicial, el punto de partida de los extremos se tocan, está bien para entender que las relaciones especiales ocurren generalmente cuando estamos polarizando y necesitamos de la otra persona como la otra polarización, como el otro opuesto, ¿vale? Por lo que te digo, porque inevitablemente en el universo siempre buscamos el equilibrio, aunque no queramos, el universo siempre nos va a llevar al centro, ¿vale? Nos va a hablar primero flojito, luego un poco más alto, y luego, pues, como me ocurre a mí a veces, pues a tortazos, ¿no? Oye, que no es por ahí, ¿no? Pero al final son esos aprendizajes que se hacen necesarios porque si estamos en un estado mental muy tóxico, muy radical, muy intransigente, yo creo que desde ese punto no podemos evolucionar. O sea, se puede haber un aprendizaje si estamos abiertos a ello, pero no se puede encontrar. Bien. Vale, tengo una pregunta para ti antes de cerrar, ¿vale? Vale. Por ejemplo, esos desequilibrios, ¿cómo se traducen en enfermedades o en somatizaciones en el cuerpo según la medicina china? Por ejemplo, un exceso de yang
En exceso de yang, imagínate, demasiada actividad, demasiado estrés, viento, también el viento se O considera agresividad yang, reprimida, por agresividad ejemplo. reprimida, ira, cólera, todo eso son atributos yang que en una persona podrían traducirse perfectamente en un dolor de cabeza. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la cabeza es la parte yang del cuerpo. Siempre yin y yang son aspectos cambiables, es decir, el yang de la cabeza porque el resto del cuerpo sería el yin, ¿vale? Entonces, todas las patologías yang ocurren normalmente de aquí para arriba y las patologías yin ocurren de aquí para abajo. Por ejemplo, la retención de líquidos en una patología yin, los líquidos son yin y se estancan en la parte de abajo del cuerpo generalmente, ¿vale? Eso sería. ¿Cómo podríamos encontrar el equilibrio? Pues, por ejemplo, según la medicina tradicional china, ¿vale? Pues existen muchísimos tratamientos, está la acupuntura, está la hierba, la musibustión, las ventosas, hay muchísimos tratamientos. Lo que hace esto es equilibrar, si tienes un desequilibrio que esté generando una enfermedad o una patología, buscamos el equilibrio como condición sine qua non para la salud, ¿vale? Y a nivel emocional, ¿cómo encontraríamos, cómo buscarías ese equilibrio? Si tú vienes con una persona que está totalmente polarizada, ¿cómo entraría en esa persona para conducirla a un equilibrio? Bueno, normalmente hay que hacer como un trabajo de sombra. O sea, siempre va a haber que hacer un... Siempre no, pero... Un trabajo de sombra, entra la luz, eso No, de yo creo conejitos. que normalmente lo que, así como a grandes rasgos, necesitamos todos y todas, encontrar la coherencia interna y encontrar el equilibrio entre nuestras luces y nuestras sombras para poder vivir conectados a nuestras luces sin temerle a nuestras sombras. Amén a eso, Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, porque al final encontrar con la sombra, o sea, encontrar a la sombra, yo creo que es un proceso te muy... asombra. Te asombra, es buenísimo. Tenía que interrumpirte porque Brutal. ese chiste... Eso, por ejemplo, lo vemos, quien haya visto Star Wars, se ve muy claramente con el ejemplo de Darth Vader, ¿no? Darth Vader, sí, es tal cual. O sea, tú cuando ves a Anakin Skywalker, el niño que antes, o sea, que se convierte posteriormente en Darth Vader, spoiler, todo el mundo lo sabe. Si no lo has visto, todo el mundo sabe que Sí, Anakin Skywalker es como un héroe de la luz, sí, es como un héroe sí, Jedi, ¿no? Exactamente. Bien, pues transita a la oscuridad, que sería Darth Vader. Y ahora sí que no voy a hacer spoiler de lo que ocurre luego, pero es muy interesante ver lo que ocurre luego con Darth Vader, cómo se observa esa oscuridad, cómo el mismo Luke Skywalker, que es el hijo de Darth Vader, también transita la sombra cuando ocurren las películas, y se expone muy claramente en estas películas cómo transitar la sombra para integrarla. Como hay un transgeneracional. El transgeneracional de la hostia. Ahí, sí. Y en transgeneracional ya sabes que es la influencia que tienen nuestros abuelos, nuestros antepasados en nuestro comportamiento. ¿Vale? Nuestro inconsciente familiar también. Bien. Eso en el inconsciente, o sea, en el colectivo, Star Wars sería un buen ejemplo. Twin Peaks, también una serie de los años 90, también ahonda mucho sobre el tema de las luces y las sombras y cómo se van integrando, cómo se van polarizando los diferentes personajes. Quizás Perdidos también es una buena manera de ver a Jacob y a su hermano, ¿no? Todas estas cosas, ya sabéis, son referencias culturales de los 90 para adelante. Y hay muchísimos ejemplos que nos ayudan a ver cómo esas polaridades, cómo se van equilibrando. Hay otras polaridades que no se equilibran, como el Madrid-Barça, por ejemplo. Siempre estarán eternamente polarizados. ¿No? Menos Leo, nuestro hijo pequeño, que dice que para su cumple quiere una camiseta del Madrid y una del Barça. Exacto. Eso sería la integración de la luz y la sombra, ¿no? Claro, Bien. pero porque todavía no ha asumido la rivalidad que hay en el inconsciente colectivo y lo ve desde fuera como dos equipos de fútbol maravillosos, ¿no? Exactamente, pero si te das cuenta, al final los comportamientos que tienen tanto los aficionados de un equipo como de otro están totalmente polarizados, los mensajes que emiten del uno al otro son exactamente los mismos, entonces es lo que decíamos de que es lo al final, mismo cambiando el nombre, exactamente, ¿no? Es lo mismo cambiando el nombre. Sí. Bueno, yo creo que por hoy está genial. A mí me gustaría simplemente dejar como recordatorio o el para qué este capítulo es que entendiéramos lo de que los extremos se tocan, lo cual significa que aquello que más miedo nos da o aquello que más diferente parece de nosotras o de nosotros puede ser como una buena invitación a aprender de nuestra sombra. No siempre tenemos por qué ir
confrontándonos con eso, pero sí que es interesante como sembrar un poco la semilla de la curiosidad para ir cambiando un poco las percepciones y las narrativas que al final nos encarcelan en nuestro propio extremo. Podemos encontrarnos muy en equilibrio como en ciertas áreas de nuestra vida, pero que de repente haya otras que nos cuestan un poquito más. Y bueno, que las herramientas que tenemos en un área las podamos ir transportando de alguna forma a la otra y caminando, pero que aquí no hay ninguno que esté iluminado en el centro todo el tiempo, que vamos aprendiendo, que el desequilibrio es para aprender y simplemente este capítulo es para sembrar esa semilla de la curiosidad y entender que todo se toca, que todo está interrelacionado, que ni eres el yin ni eres el yang por ti mismo, que el yin y el yang se encuentran por igual dentro de ti y que eso es todo, eso es todo. Eso es todo, amigos. Sí. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Si os ha gustado este vídeo, estáis en YouTube, dale a like y suscribiros, ya sabéis, clásico. Si está en Spotify, nos puedes dejar tu pregunta, la solucionaremos en stories de nuestra cuenta de Instagram. El otro punto no existe, el otro punto no existe, ¿no? Bien. No el otro punto, sino el otro un punto y luego no existe. Ese es nuestro canal, nuestra cuenta de Instagram. Luego tenemos nuestras cuentas propias, que puedes verlas en el perfil y nada más. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Chao, chao.